La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Queridos amigos, amigas, muy buenas noches. Hoy estamos retomando las actividades semanales. Modesto Montoya, que es el director de este programa, se encuentra todavía un poco delicado de salud. Ha hecho una maratónica celebración de la canción criolla, así que ha cantado demasiado, la garganta la tiene inflamada y toda esa cosa, y también el cansancio de tantos días de jarana. Hoy día, como corresponde a la coyuntura inmediata que vivimos, vamos a comentar, a conversar sobre el estado, la situación y el significado de la canción criolla de estas fiestas. Modesto hará algunas preguntas y luego eh, transmitirá las inquietudes, las preocupaciones de la teleaudiencia. Dicho esto, con eso vamos a dar inicio al programa del día de hoy dedicado a la celebración de la canción criolla. Como ustedes saben, la canción criolla formalmente se crea legalmente el año 1944, ¿no? El 18 de octubre de 1944. Finalmente terminó celebrándose el día 31 de octubre, porque de esa manera se junta con la procesión, con la celebración de las fiestas religiosas del Señor de los Milagros, ¿no? Y como ustedes saben, prácticamente la identidad o una manera de definir la identidad criolla, eh, básicamente limeña además, es juntando la celebración del Día de la Música criolla, ¿no? La del Señor de los Milagros, y antiguamente, ¿no? También se sumaba en este mes las fiestas taurinas, ¿no? Que felizmente han sido prácticamente eliminados, ¿no? En la celebración. Y lo que sí ha quedado como parte de esta fiesta es la mención o la presencia particular de la comida criolla, ¿no? Que también ha cambiado, porque desde que se produce la emergencia, ¿no? La realización de los festivales gastronómicos de mixtura desde el año 2008, ¿no? Esa feliz inspiración de Mariano Valderrama, de Bernardo Roca Rey y de Gastón Acurio, ha sido pues una puerta de entrada, o sea, ha sido una eclosión, ¿no? De toda la riqueza, diversidad, sabor y talento que hay en la música criolla, que ha tenido tanto alcance, tanto impacto, que nos hemos convertido en una de las capitales gastronómicas del mundo, ¿no? Definitivamente en el caso de Latinoamérica, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, es una celebración prácticamente una celebración de la carne, salvo el Señor de los Milagros, ¿no? El resto es música, es bebida, es baile, es comida, ¿no? Es como una versión eh, particular de una especie de carnaval. Pero esto merece una evaluación más amplia y una contextualización histórica que se ha perdido, ¿no? La gente, sobre todo las generaciones actuales, cree que siempre esta celebración fue como se da ahora, ¿no? Como yo les estoy diciendo, en realidad esta celebración, tal como la conocemos ahora, tiene su origen en 1944, cuando se crea el Día de la Canción Criolla,
que es promulgada por el presidente Manuel Prado, a quien invitan y lo hacen en los barrios altos, en uno de los barrios tradicionales del criollismo, ¿no? Ahí por la Plaza Italia, allí hace, ¿no? Declara, decreta esta fecha como de la canción criolla. Pero en realidad su origen es mucho más amplio, más rico y más diverso. En realidad, la música popular costeña, en primer lugar, y la música popular en general, tiene su punto de encuentro histórico, ¿no? En lo que era la Pampa de Amancaes. O sea, la gran fiesta popular del Perú, ¿no? Más allá de Lima, ¿no? Estaba localizada, ¿no? En el Rímac, en la parte alta, donde en esa falda, ladera de los cerros, donde en invierno aparece, ¿no? La flor de Amancae, pues, ¿no? Entonces, por eso que se celebraba allí la festividad y porque antiguamente eh, el primer intento de construir una religiosidad de origen hispano en el Perú, en Lima, se dio en la Pampa de Amancaes. ¿Por qué? Porque como en muchos lugares del Perú, y lo que ha sido la estrategia de, ¿no? de la presencia y dominación colonial, una de las maneras como se consolidaba la captura, ¿no? De la religiosidad, de la espiritualidad de nuestros pueblos, era produciendo, ¿no? El sincretismo. ¿Qué quiere decir esta palabreja así media misteriosa? El sincretismo es el fenómeno mediante el cual una idea, ¿no? se sobrepone a otra y se apropia de la otra, ¿no? Por decirlo, en Cusco se da el caso más, el ejemplo más exacto de esto que estamos definiendo. El convento y el templo de Santo Domingo en el Cusco se ha instalado encima, ¿no? O sea, destruyendo parte de lo que fue el templo mayor de la religiosidad, de la espiritualidad incaica, que era el Coricancha, ¿no? O sea, así como que la plaza, el altar de oro. Entonces, cuando vienen los españoles y quieren dejar en evidencia ante la población y ante el futuro y ante la historia, quién es ¿no es cierto? Cuál es la entidad que es la más poderosa, que tiene una presencia definitiva en la parte religiosa, en la parte espiritual. Allí instalan los dominicos, que eran la congregación que mayormente se asentó en el Cusco, pues, el convento, ¿no? Y la iglesia de Santo Domingo. Eso es lo que van a hacer en el Perú, pero lo hacen básicamente apropiándose de la festividad de Amancaes, porque la festividad de Amancaes es una festividad prehispánica, o sea, y pre-inca, ¿no? O sea, eso viene desde la época de Taulichusco, ¿no? De los antiguos residentes eh, de la Lima original, donde ellos celebraban, en todo el mundo andino, el inicio del solsticio de invierno, ¿no? El 21 de junio. Y de ahí viene, como ustedes saben, todas las fiestas de San Juan en la selva, la fiesta del Santiago en la sierra, ¿no? Y viene el Inti Raymi, ¿no? En su versión mayor en el Cusco, como la fiesta más grande, ¿no? Entonces, cuando se hace la fiesta de Amancae, miren ustedes, esa es una fiesta de alcance nacional, ¿ya? La fiesta de Amancae ha sido el primer gran encuentro
nacional, ¿no es cierto?, cultural. No solamente era música, venían de casi todas las regiones del Perú músicos, cantantes, ¿no? Con toda su parafernalia, con sus ropas, sus disfraces, y también traían sus comidas, sus bebidas, sus bailes. Entonces uno podría decir, y es un tema que deberíamos estudiar y desarrollar más, podríamos decir con toda justeza que Amancae fue el primer inicio, el primer intento de construir una cultura nacional, miren ustedes, porque así de importante fue. Venían desde Piura, Lambayeque, La Libertad en el norte, ¿no? Venían desde Ayacucho, Huancavelica, Purímac, Cusco, Puno, ¿no? Ancash, ¿no? Y también algunas delegaciones de la selva. O sea, todo el Perú se juntaba acá, ¿no? Entonces, entre 1900 y 1950, Amancae fue el centro de de la presentación, ¿no? Del desarrollo y de la exposición de la cultura nacional popular. Miren ustedes la importancia que tuvo. Eso va a tener un corte, va a tener lamentablemente prácticamente una modificación eh, radical con la creación del Día de la Canción Criolla, porque Manuel Prado, junto con, por supuesto, la gente que en ese momento dominaba la cultura, ¿no? Lo poco que se estaba desarrollando como peruano, como nacional, no puede aceptar, no tolera que se produzca una versión popular nacional de la cultura, que es lo que está produciendo en el RIMAC, ¿no? En Amancaes. Entonces estos señores lo que dicen es, recién están terminando de construir la identidad criolla. Y luego vamos a comentar cómo viene esto de lo criollo. No pueden aceptar que sea pues la integración de lo andino, de lo amazónico, de lo popular provinciano, cuando esta gente estaba desarrollando ya una visión señorial, ¿no? De la cultura, de lo social, o sea, una visión que quería ser directamente heredera, ¿no? De la nobleza, de las expresiones hispánicas, pero que no tenían cosas propias. O sea, el Perú ha sido uno de los más tardíos y lentos en construir una identidad cultural propia, nacional, ¿no? En Argentina el tango se produce en los años 1920, ¿no? Igual en la canción llanera en Venezuela, ¿no? Entonces, allí en esa época ya estaban desarrollando una música y un baile nacional diferenciado de lo que fue la herencia hispana. En el Perú no, ¿no? En el Perú ha sido tan fuerte la influencia española y tan conservadora las clases que van a quedar con el control del Estado, las clases, aquí lo criollo se redujo, ¿no? A los sectores más encumbrados, ¿no? Más vinculados a España, que tenía acá el control del poder y la economía en el país, ¿no? Y esta gente no tenía una cultura propia, no había lo nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta el 30 lo que se bailaba acá era pues el vals vienés, la jota aragonesa, ese tipo de cosas es lo que bailaba la gente que tenía el control de la rienda del Perú. Mientras a nivel popular, ¿no es cierto? La música andina era vigente en todas las zonas de la sierra, ¿no es cierto? En el norte, en el centro, en el sur, habían formas de expresiones populares, ¿no? Marinera, valses, tondero, ahí había. Pero en Lima todavía seguía existiendo en los salones, ¿no? De la oligarquía, de la clase terrateniente, seguían bailando vals vienés, jota aragonesa,
polka, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ellos se dan cuenta que necesitan una especie de una versión de identidad musical. Y para eso tienen que apropiarse de lo que hacía el pueblo, de lo que se había desarrollado. Básicamente el origen, las zonas principales del origen de la música popular, del vals, ¿no? Popular como lo conocemos, ¿no? O de la polca o de la zamacueca, fueron los barrios populares, barrios de indios, de negros y de blancos pobres, ¿no es cierto? Eso era Malambo, las primeras cuadras de Francisco Pizarro, de la avenida Francisco Pizarro, era el lugar donde habitaban los esclavos, ¿no? Y los descendientes de los esclavos. Y en Barrios Altos era una zona donde había gente de origen español, gente blanca, pero pobres, misios, ¿no? Y es allí, en estos barrios, ¿no? Y luego posteriormente se amplía, ¿no? Con gente más popular, más diversa, pero con predominancia negra en la Victoria. En esos lugares se crea la música popular, ¿no? Pinglo es de los barrios altos, ¿no? Allí está, junto con él, ¿no? Ernesto Soto, el chino Ernesto Soto, y Pablo Casas, ¿no es cierto? Toda esa gente era de estos barrios, ¿no? Y para 1920-30, esas gentes que les he dicho y esos lugares ya tenían el desarrollo, ¿no? de música popular bastante cristalizada, ¿no? Es famoso ahí el conjunto Ricardo Palma en los barrios altos, ¿no? Era, según algunos entendidos, entre ellos el maestro Pepe Villalobos, de lo que él ha escuchado, porque este conjunto actuó entre 1930 y 1970 y tanto, según Pepe Villalobos, dice que es lo más perfecto, lo más exacto, ¿no? Lo más logrado en expresión de música costeña, ¿no? Dominaba todos los géneros de la música costeña y todos los instrumentos de la música costeña, ¿no? Entonces, el, ¿qué significa el Día de la Canción Criolla? Para terminar esta parte, significa que durante esos años, 20, 30, 40, en el Perú se ha ido produciendo una centralización del poder en Lima, ¿no? Es lo que vamos a llamar el centralismo limeño, ¿no? Que era directamente heredera, ¿no? de la administración colonial, ¿no? Porque como ustedes saben, Lima fue el centro, ¿no? de la administración española de todo Sudamérica. Por eso que en el Perú el poder político, los sectores sociales, lo cortesano y las costumbres, las tradiciones españolas, ha sido tan marcada y sigue siendo tan marcada. ¿Por qué? Porque acá estuvo el centro del poder español en América del Sur, ¿no? Entonces, toda esta gente no quería aceptar ni asumir lo popular de componente andino, ¿no? o de componente negro. O sea, ellos querían seguir reproduciendo toda la cultura hispana, ¿no? o europea. Entonces, como ustedes saben, y bueno, Vallejo lo dijo acá alguna vez, y a veces se usa, antes se usaba más, todo acto o voz genial viene del pueblo y va hacia él. Entonces aquí la cultura popular, lo que es en música y danza, tiene su origen popular. O sea, en Malambo, ¿no es cierto? En Barrios Altos y luego La Victoria y luego todos los otros barrios populares, ¿no? Breña, El Callao, en fin. Entonces, eso es algo que la oligarquía, cuando tiene que ir, construir una identidad, ¿no? Como diríamos, ¿cómo es la clase peruana? Pues entonces, como no tiene nada, porque tenía J aragonesa, tenía val vienés, ¿no? Polcas europeas, cuando no tiene nada para mostrar, se apropia de la música popular, ¿no? En La Victoria, en Barrios Altos, en el RIMAC se hacía y se bailaba y cantaba el vals
pero el vals peruano, el vals criollo, no el vals vienés, ¿no? Igual otras músicas, ¿no? Entonces, para refrendar, para consolidar esa afirmación de que lo nacional, ¿no es cierto?, es de estos señores de las clases altas, van a eliminar, ¿no? O van a poner una fecha especial para celebrar el Día de la Canción Criolla, como algo limeño, no nacional, porque lo criollo hasta el 30 era, no, particularmente era principalmente nacional. Ustedes saben que valses se hacían en Arequipa, en Ayacucho, ¿no? En Puno, se hacían valses, se hacían marineras, ese tipo de baile, era nacional. Cuando se cree el Día de la Canción Criolla, la intencionalidad de convertir, como en otras cosas, como el poder, como la influencia social, en fin, Lima, entonces la música es expropiada, ¿no? Por las clases altas de Lima y se crea, ¿no? La música criolla como limeña, ¿no? Y se produce un divorcio, ¿no? Entre lo criollo con lo nacional popular. Y lo criollo pasa a ser principalmente una cuestión limeña. Entonces podemos decir que, bueno, en una primera aproximación, en una primera introducción al tema, y si hay algún comentario, mi estimado Modesto, alguna inquietud que tú tengas para compartir, tienes el micro abierto, mi estimado Modesto. Aló. Bueno, los orígenes del bal ya lo he dicho, ¿no? Su origen es europeo, el bal es vienés, ¿no? Viene de lo que se hacía en los salones europeos, que tienen su centro inicial, ¿no? En Viena, ¿no? En Austria, y luego se expande a toda Europa y particularmente en América Latina. La marinera es otra cosa, ¿no? La marinera, eh, como ustedes saben, el nombre de la marinera empieza durante la guerra con Chile, porque de manera un poco extraña, antes de la guerra con Chile, y recién estaba en emergencia, ¿no? Este género peculiar, diferente, que era lo que hoy conocemos como marinera, se llamaba o le decían chilena, la chilena, ¿no? Yo me imagino, porque no tengo una información eh, precisa, exhaustiva, que lo de chilena viene de algo que tiene su origen en la zamacueca, porque ustedes saben que la marinera en realidad se origina en la zamacueca. ¿Y qué cosa es la zamacueca? Es un baile negro, ¿no? Que es una deformación de la palabra samba culeca, ¿no? De ahí viene zamacueca. ¿Y qué cosa es qué significa la palabra clueca? Significa cuando la gallina está buscando gallo, ¿no? Y si la gallina está clueca, entonces la gallina está inquieta en el corral, ¿no? Y grazna, cacarea, una serie de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque está en momentos de apareamiento, de fecundación, ¿no? Y entonces hace una serie de movimientos y produce el encuentro con el gallo, ¿no es cierto? Sus escarceos, sus movimientos, sus vueltas. Entonces, en el baile, entonces, el origen de este baile es un origen africano, ¿no? Y particularmente bailado por la gente de origen africano, negra, ¿no? Y eso tiene todo el cortejo, ¿no? De alguna manera hace recordar el cortejo del gallo y la gallina, ¿no? Cuando la gallina está clueca. Entonces, como ese era el baile que en el mundo popular, en la vida social, ¿no? Presentaba, desarrollaba a la gente de origen negro, entonces, ¿no? La gente blanca o la gente externa que quería caracterizar ese tipo de baile, ¿no? Le llama pues sama cueca, ¿no? Algo así como el baile de la samba clueca. ¿Por qué? Acá viene la otra pregunta. Porque es un baile en su origen,
Ahora muy poco, y casi no se nota. Era un baile de aproximación sexual, era un baile de connotación erótica, ¿no? Y en el baile entre, ¿no? En los movimientos y gestos del hombre y la mujer hay ese, ¿no? Ese acercamiento, esa aproximación, ese escarceo de connotación sexual, ¿no es cierto? Pero como todo se va difundiendo, ¿no? Entonces este género con sus adaptaciones y sus diferencias, es lo que se conoce ahora en toda América del Sur, las famosas zambas, ¿no? Hay zambas argentinas, zambas chile, ¿no? Cuecas chilenas, zamba uruguaya, en fin, ¿no? Y eso viene de la zamba culeca, ¿no? De la zamacueca del Perú. Y luego, por alguna de esas razones donde uno presta y luego igual lo retoma, lo devuelve, en fin, en 1800 más o menos 800, 840, 30, ¿no? Retorna, ¿no? Con esos aires que hasta ahora se da en Chile, ¿no? ¿No? Que es la cueca, ¿no? Entonces, de ahí aparece la marinera. Pero como venían en esos movimientos en unos momentos, en unos lugares, ¿no? Como influencia chilena, le ponen la chilena. Y cuando se da la guerra con Chile en 1879, uno de los grandes promotores y creadores de la cultura nacional en su verdadero origen, ¿no? De lo nación, de lo nacional, de lo amplio, es el escritor, periodista y poeta Abelardo Gamarra, el tunante, ¿no? Que además fue un tribuno, ¿no? Activo por afirmar, por defender lo nacional, un virulento combatiente de la presencia chilena, en fin. Entonces, él que tenía espacios periodísticos y también en los ambientes musicales, culturales, él es el que le va a poner marinera en honor a la Marina peruana, ¿no? En honor al Caballero de los Mares, en honor a Miguel Grau, ¿no? Porque esa es la marina que él reivindica y que en la guerra con Chile, como ustedes saben, nos salvó de lo propio, de la vergüenza, ¿no? ¿No? De lo más trágico y terrible que hubiera sido. Los gestos de Grau o Bolognesi fue aquello que rescataron algo del honor de la nación. Entonces, Abelardo Gamarra, ¿no? Hace una campaña, ¿no? Criticando de que cómo era posible que uno de nuestros géneros danzarios principales se iba a llamar, iba a tener el nombre de los invasores, ¿no? De los que habían venido, ¿no? A ofender, a agraviar y a destruir nuestro país, nuestra patria. Entonces ahí, en honor a Grau, le pone, ese género tiene que ser no la chilena, sino la marinera, en honor a Grau y el rol heroico de dignificación que jugó él con la Marina en ese entonces. Bueno, esa sería una segunda parte complementaria, mi estimado Modesto, para hablar algo del Baal, de la marinera, ¿no? De cómo se ha ido construyendo y creando una música y una diversidad danzaria que ha sido originario, cómo fue sus orígenes y cómo se presenta ahora, ¿no? No sé si tú tienes alguna otra inquietud, algún comentario, mi estimado hombre agotado por la celebración criolla. A ver, dele usted. ¿Qué géneros criollos compartimos con otros países? Lo que te he mencionado, ¿no? La samba en estos países, Argentina, chilena, uruguaya, ¿no? Donde se hay, se canta, se baila zambas, ¿no? O cuecas en Chile, ¿no? Y valses, ¿no? Tú sabes que hay valses en toda América Latina, con sus peculiaridades, ¿no? O sea, es el vals que en su origen todos hemos adoptado o asumido vía España de lo vienes, lo austriaco, ¿no? Entonces hay con sus
especificidad y con sus variantes. Hay valses desde México hasta Chile, ¿no? Se hace, se baila, se canta, en fin. Y bueno, como conocemos, el caso del vals peruano es seguramente el más conocido y el más difundido, ¿no? Y donde mejor se ha desarrollado en términos de elaboración poética y en términos de elaboración musical, ¿no? Pero todos esos son géneros compartidos, ¿no? Eh, y la otra cuestión es, esta es una parte que tiene una influencia directamente europea, ¿no? Alemana, austriaca, España, la jota aragonesa, ¿no? Viene de España. Pero los otros géneros que han sido muy fuertes, ¿no? El bolero, la música tropical, ¿no? Caribeña, eso también se desarrolla casi en todos los países de América del Sur y particularmente donde hay presencia de origen africano, negro, ¿no? Porque el ritmo, toda la textura de estos géneros tienen una fuerte influencia del compás, del ritmo que tiene, ¿no? Hasta genéticamente que tiene la gente de origen africana, ¿no? ¿Por qué envejeció la música criolla? Dice acá Juan Ledesma. Eh, yo diría por lo siguiente. En primer lugar, soy de los que está convencido que esa separación, esa ruptura, ¿no? Entre lo nacional, popular, ¿no? Que fue al comienzo lo criollo, porque lo criollo no tiene su origen en la música, ¿no? Como ustedes saben, lo criollo tiene su origen en todo ese movimiento independentista que los hijos de los españoles nacidos en Perú van a gestar y producir, ¿no? Y de ahí ese movimiento, ¿no? Va para diferenciarse, o es diferenciado con los españoles, en fin, se le llama criollo, ¿no? Que algunos hablan de que su origen en la expresión está en lo creolé, en una deformación, ¿no? Entre español y francés, en fin, que termina siendo asumida como criollo para referirse a todo aquello que, siendo de España particularmente, no ha nacido en España, sino ha nacido acá. Porque son ellos los promotores del proceso de independencia, porque no tenían las ventajas, ¿no? Los beneficios que tenía un español nacido en España. O sea, para llegar a tener altos cargos, para ser encomendero, para tener prebendas, para ser parte ¿no? del aparato cortesano de la administración colonial, tú tenías que ser español nacido en España. Los hijos de españoles nacidos en continente americano, esos no podían acceder. O sea, era una disposición que venía desde la corona, desde la monarquía española. Solamente los españoles. Por eso se produce ¿no? la cohesión, la articulación de todas estas gentes de españoles nacidos en América, en Perú, para producir la independencia porque se sentían injustamente perjudicados y maltratados, ¿no? Cuando se hace entonces el desarrollo de los elementos culturales, musicales, ¿no? De este amplio sector de criollo, va a tener la música y la cultura va a tener la misma connotación. Criollo nacional. Ya, en esa época, o sea, en 1780, 90, ¿no? En 1800, y toda la gente descendientes de españoles, en algunos casos ya mestizados, mezclados con negros, con cholos, con andinos, comienza a crear la cultura. Y esa es la cultura criolla. Entonces, esa decisión de 1944, ¿no? De hacer la canción criolla, rompe, ¿no? La unidad de lo popular nacional, ¿no? Criollo, ¿no? Y crea lo criollo limeño.
Esa es una razón muy fuerte para el empobrecimiento. ¿Por qué? Porque antes de eso, la música se nutría de todos nuestros diferentes géneros a nivel nacional, o sea, de los huaynos, de las mulisas, no de las danzas campesinas. Eso es lo fuerte, lo poderoso. ¿Por qué mientras la gente habla de que lo criollo, el ¿no? limeño, está débil, no se desarrolla, nada? ¿Y cómo está lo andino? ¿Cómo están las músicas, los bailes de origen andino, de origen campesino, de origen serrano? Fuertes, porque cuando ustedes escuchan, ¿no? Tecno huayno, cumbia andina, ¿qué están escuchando? Versiones modernas y modificadas del huayno, pues. ¿No? Es el huayno, el género andino, el que luego se ha ido adaptando a los cambios, ¿no es cierto? A las velocidades diferentes que pone la modernidad, que pone ¿no? Que los procesos industriales, los procesos tecnológicos, pero el huayno o los diferentes huaynos son tan poderosos que tienen capacidad de adaptación, ¿no? O sea, absorben, capturan una parte de esos géneros diferentes que vienen, ¿no? Caribeño, americano, el rock, el pop, lo que sea, y lo procesa y le da su propia presentación, cosa que el vals no ha podido hacer, no puede hacer. Entonces, una de las razones por la que el vals tiene una presencia cada vez más limitada tiene que ver ahí. Y la otra es demográfica, pues, ¿no? Lo que pasa que hasta hace 20 30 años la gente ha tenido la idea que el Perú era criollo, el Perú era del vals, de la marinera. No es así, ¿no? La gente que ha estado vinculada directamente, ¿no? Al vals, a la marinera, es la gente de origen hispana y por extensión un poco más de gente de origen europea y de repente parte de la descendientes africanos porque siempre fueron muy cercanos con los blancos, ¿no? Generalmente los negros eran parte del sistema de organización de la vida doméstica, ¿no? Los empleados, la mucama, los cocineros, entonces compartían cosas. Pero eso era, ¿qué cosa eran? ¿Cuántos eran los blancos y un sector de gente negra en la sociedad peruana? 15%, 20%. El 80% era indígena, pues, era campesina. Entonces ahí hay un problema demográfico que la gente olvida, ¿no? Si aquí, por decirlo, en 1960, ya habíamos 10 millones de personas. 8 millones eran indígenas campesinas que bailaban, tocaban huaynos y sus diferentes géneros. ¿Cuál es el género musical predominante? El huayno. Lo que pasa es que como el control del poder político y de los medios y del sistema educativo lo tenía la gente de origen hispana, criolla, invisibilizaba, o sea, negaba la existencia de esa inmensa mayoría, como desde la colonia, ¿no? Y como desde la independencia, ¿no? Porque en la independencia seríamos pues cerca de 2 millones. El 85% era indígena, ¿no? Y negra ya. Ya. Un 12% sería la población de origen hispano. ¿Y quién se quedó con todo el poder? Ese 10 12%, ¿no? Que organizó todo el país desde los intereses de ellos, que era un interés europeo, eurocéntrico, ajeno y opuesto a lo andino, a lo indígena, a lo negro. Entonces, en realidad nunca fue mayoría. Siempre aquí la mayoría, lo dominante, ¿no? Fue la música indígena, ¿no? Solo que la música criolla o la música de origen europeo era del poder político, era de los que tenían el poder. Por eso se presentaba como la música oficial, ¿no? Y por eso, hasta ahora, ¿no? ¿Cuál es la música nacional? El vals criollo. Y no es cierto. La mayor parte de la música popular nacional es andina o ahora chicha, no tecno huayno, cumbia andina, en fin. Esa es la mayoría. Pero ¿cuál es reconocida como la música nacional? La música criolla, o sea, la música limeña.
todavía existe esa, ¿no? Esa sustracción, esa apropiación, ¿no? De un sector del poder, que básicamente limeño, que lo presenta como si eso fuera lo que verdaderamente se da y existe en el Perú. Bueno, hasta ahí una siguiente aproximación, mi estimado Modesto. Yo creo, como dice aquí nuestra amiga María, la fiesta de la canción criolla no se celebra solo en Lima y Callao. No es exclusivo, pero es principalmente, ¿no? En otras regiones eh, costeñas, por decirlo, un poco en, ¿no? En La Libertad, un poco en Lambayeque y un poco en Piura, punto, ¿no? Después ellos celebran otras cosas, otras fiestas. Es principalmente Lima, la que ha hecho tradición, como les digo, desde 1944, desde que se rompe la fiesta popular de Amancaes, se ha ido concentrando en Lima. Y yo le digo, bueno, eso para responder a la pregunta de nuestra amiga María. Después haré otro comentario sobre los cambios en la forma de hacer, de cantar y de bailar la música criolla, ¿no? Bueno, lo que es necesario puntualizar, precisar, es que lo popular nacional es una cosa muy rica en nuestro país, ¿no? Dos cosas quiero señalarle. Por ejemplo, en el norte, ¿no? La marinera y el tondero, por ejemplo, son extraordinarios. O sea, la fuerza, la difusión, ¿no? Que tiene, ¿no? La marinera en La Libertad, Lambayeque y parte Piura es invencible, ¿no? Y el tondero igual. En Lambayeque, ¿no? Está algo en La Libertad y particularmente en Piura es muy extendido, muy poderoso, ¿no? Lo que pasa es que aquí tendemos a ver mucho, por eso decíamos, desde Lima, todo se quiere ver desde Lima, como si lo que sucede en Lima fuera lo que pasa en todo el país, no es así. Y ahí quiero comentar una cosa adicional. Ustedes saben que hasta 1960 más o menos, hasta parte del 70 era, lo nacional era presente en la música, en la vida popular. Ustedes saben que normalmente las fiestas en Lima, y para no hablar de todas las ciudades grandes del país, las fiestas terminaban con huaynos y marineras. Miren ustedes, esta ya reducción, hacer solamente valses y llamarle en algunos casos, termina con jarana, con marinera limeña, no marinera en general, marinera limeña. Porque la marinera del 40 50 que era lo que les he comentado, esto de la zamacueca, era totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ese contenido erótico, esa, ese contenido de, ¿no? de emergencia de sexualidad, eso era el baile de la marinera, eso era la marinera popular. Pero cuando a partir del 40 el 50, ¿no? El vals como la marinera comienzan a ser apropiados, ¿no? Y llevados a los salones, ¿no? De las clases altas, de los señores, allí viene una de las frases más exactas y poderosas que le he escuchado a nuestra siempre presente Alicia Maguiña, que conoció mucho, ¿no? Porque ustedes saben que ella fue pareja los últimos 25 años de su vida de Carlos Jaire, ¿no? El gran maestro, uno de los mayores, más grandes músicos costeños, no solamente criollo, costeño. Él dominaba todos los géneros, incluido andinos, ¿no? Él componía y elaboraba música andina, o sea, huaynos, mulisas, en fin. Entonces con él aprendió mucho el mundo
de la música y de la música y el baile negro. Entonces Alicia, que siempre fue insumisa, ¿no? Rebelde, contestataria, hizo la mejor definición de la marinera limeña como conocemos actualmente, cuando ha pasado por los salones de los señores. ¿Qué dijo Alicia Meña? Dijo, esa marinera, que era la marinera de la Zamacueca de connotación sexual, ahora ha sido convertido en un baile amariconado, ¿no? Porque le habían amputado toda esa parte, ¿no? Erótica, toda esa parte de la connotación sexual, que es lo que hace a la marinera popular negra, ¿no? Pues la del norte tiene otro estilo, otras connotaciones también, ¿no? Que si Halloween le está ganando en el corazón de los criollos, no, 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 no. Yo creo que en un momento hace 10 15 años yo escuchaba y los comentarios de la gente con fastidio, con algo de, ¿no? de cólera y también de miedo de que Halloween, ¿no? se apoderase de toda nuestra música, nuestra cultura. Y no ha sido así. Ha ido avanzando a pesar, ¿no es cierto?, de la fuerte influencia ¿no? de la alienación que vivimos, donde todo lo americano, todo lo europeo es lo mejor, en fin. Halloween es básicamente una influencia anglosajona, sobre todo desde Estados Unidos. Felizmente acá se ha quedado ahí como algo, como una fiesta y un divertimento de estos días, pero nada más. ¿Por qué? Y acá viene la pregunta. ¿Por qué? No es porque la música criolla lo ha resistido. Todo el mundo lo pone como que la música criolla, enfrentados con Halloween. No, la música criolla no es la que es la principal barrera de contención del Halloween y de la influencia anglosajona. Es el huayno, señora, es lo andino. Es ¿no? Es el tecnohuayno, es la cumbia andina, es la chicha. Esa es la barrera musical y cultural. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros pueblos, acá en Lima como fuera de Lima, ¿qué cosa cantan, bailan? Ese tipo de música. ¿Y allí qué cosa va a penetrar el Halloween? No, para nuestros pueblos, y uno lo puede ver seguramente, cuanto más popular el mundo, o sea, ¿no? Más sectores populares, menos presencia, menos influencia tiene. Ah, pues y acá dice acá, ¿quién has tenido? Acá nuestro amigo Juan Ledesma, creo dice, en el extranjero es más apreciada la música andina. Pero claro, pues, eso es evidente, o sea, las grandes, ¿no? expresiones musicales. Hoy día, desde ayer había ahí un intercambio muy interesante en, eh, en un Facebook a propósito de Arguedas, el Imazumac, ¿no? En fin. Y allí es donde tocamos estos temas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la estrella, la gran estrella que ha tenido el Perú en la música, en la cultura, la única estrella, ¿no? de carácter así internacional, mundial, es Imazumac. La única, ¿no? que tiene ¿no? las huellas de sus manos en el paseo de la fama de Hollywood. No hay nadie más. Y una cosa final para hablar de qué es, ¿no? lo más conocido, lo más influyente en el extranjero. Y eso es, o sea, como acá siempre se ha despreciado, ¿no? los sectores oligárquicos, con la gente apitucada, ha menospreciado lo indio, lo andino. Nunca difunden eso, que la gran estrella del Perú que ha existido a nivel mundial y sigue siendo hasta ahora es Imazuma. Ustedes saben que en los años 55, 56, cuando ella era una estrella, ¿no? potente, muy famosa, y radicó en Estados Unidos, la gente no sabe, y tampoco, como les digo, la gente está prejuiciosa, pitucada, que desprecia a los indios, no lo reconoce, saben. Ella era la estrella de grandes shows, de grandes conciertos. Y saben ustedes quiénes le hacían, quiénes eran los teloneros, los que iban a limpiar la cancha para que entre la reina. Eso le hacía Frank Sinatra, Sammy Davis, ¿no?
eh, Dean Martin, ¿no? O Nat King Cole. Ellos entraban ahí a limpiar la cancha para que entre la reina. ¿Y quién era la reina? Ima Sumac. Esas cosas, por ejemplo, no se conocen acá. Nunca lo han querido decir. Y termino esta parte con un comentario que da una idea, ¿no? De esta escisión, eh, de esta marginación y esta discriminación. Ima Sumac se va más o menos el año 54 del Perú. Ella había ganado el año 1942 o 43, había ganado el concurso, el gran concurso de Amancaes, porque hasta el año 50, 55, como le digo, las grandes figuras de la música popular se hacían y se decidían en Amancaes. El que ganaba Amancaes era como decir, pues como, ¿no? En el fútbol ahí, el campeonato de la Copa Libertadores, ¿no? Era ya lo máximo. La última gran triunfadora, la última figura de de esa época que pasa por Amancay es Chabuca Granda, que lo gana el 50. El año 53, 54, Ima Suman pide el teatro municipal, en esa época era el teatro municipal, para hacer una presentación. Y lo que le dice la gente de la cultura, de los medios de comunicación, de la prensa y el poder político, era, ¿qué se ha creído esta india, pues, esta chola, ¿no? Que va a llevar al teatro municipal la música de los indios, de los cholos. No, no le dan. Eso fue definitivo para Ima Sumbach y Moisés Vivanco, que era su pareja entonces. Es decir, acá en el Perú no se puede hacer nada. Nos tienen, ¿no es cierto?, marginados y desprecian lo andino. Esa es la razón por la cual se va a Estados Unidos y Europa y se convirtió en una figura mundial. Algo había hecho acá, pero se ha borrado acá. Ah, Montes y Marrique. Claro, ustedes saben que ellos fueron de los primeros que grabaron, ¿no? 1910, 1911. Y han sido, o siguen siendo conocidos y buena parte de su importancia, porque fueron los primeros en hacer eh, grabaciones, los llevaron a Estados Unidos, porque acá no había estudio de grabación, no había, ¿no?, equipos técnicos para hacer la reproducción sonora. Ellos fueron a Estados Unidos, estuvieron 3, 4 meses donde grabaron decenas de canciones, ¿no? Se conoce muy poco. Pero ellos, claro que sí, cantaron, tocaron y grabaron, ¿no? Modernamente la música peruana. El cajón entra en la música criolla, es tardío, ¿no? El cajón empieza recién en el 50, 60 y originalmente no o sea, solamente acompañaba algunos géneros, básicamente la música negra o marinera en el caso de la música norteña. El vals no, el vals melódico, el vals como lo conocemos ahora, no necesitaba cajón, pues, ¿no? Cuando el criterio de espectáculo, ¿no? Cuando el criterio del show se comienza a apoderar de las presentaciones musicales, porque tú imagínate que vas a un festival de música donde hay, pues, ¿no? Rock, donde hay, ¿no? Pop, en fin. Y si tú vas con tus dos guitarras y la voz, no pasa nada, pues nadie te va a escuchar. Entonces la música se ha convertido en espectáculo. Y el espectáculo es sonido, luces, ruido. Tiene que tener eso y más si quieres competir, ¿no?, con géneros que tienen pues una potencia sonora y también visual muy poderoso. Entonces, allí empieza con la introducción, con la incorporación de la música negra que se da en el 50 y el 60, el ingreso del cajón. Y ahora ya forma parte, ¿no? O sea, no hay un espectáculo de música criolla sin cajón, ¿no? Solamente los muy tradicionales, ¿no? Por ejemplo, les sugiero que vean ustedes en YouTube, busquen la Catedral del Criollismo, que es el último reducto de música tradicional, que se toca y se canta
como se hacía el 40, el 50, el 60. Allí van a ver que ahí no hay cajón. Pura guitarra y voces nada más, ¿no? Entonces, es una incorporación, como les digo, tardía que tiene que hacerse para que la música criolla tenga esa imagen de espectáculo, ¿no? Tenga mayor ruido, tenga mayor sonoridad, tenga mayor potencia, porque si no, queda como un objeto de museo, no puede competir con los otros géneros, ¿no? Que son pues mucho más fuertes y además son conjuntos, ¿no? Desde la cumbia, la salsa o el rock, lo hacen grupos, ¿no? La música criolla generalmente lo hacen dos o tres personas. Entonces, si no tiene potencia sonora, difícilmente puede participar de programas y de espectáculos mucho más amplios, ¿no? Justamente, mi estimado Juan Ledesma, qué buena observación. Qué buena observación. Eso fue el motivo del diálogo y el debate que les mencionaba en Facebook hace de ayer o anteayer. Y no es que no le gustaba, o sea, cualquier comentario, opinión, o ya en este caso como el de Arguedas sobre Ima Suman, tiene que darse para que sea bien entendida, bien, sea pertinente, tiene que darse viendo el contexto, ¿no? El contexto histórico, social y cultural. Como ustedes saben, Ima Suman, y esa es parte de las cosas, bueno, que no lo reconocieron ni lo reconocían entonces, y hasta ahora la gente no reconoce. Ima fue un portento, ¿no? Es lo que se llama un monstruo, o sea, algo fuera de lo normal, ¿no? Y que aparece de manera excepcional, ¿no? Así, no sé, pues en 200 años, 300 años, no sé qué, Pelé, como si Pelé en el fútbol, ¿no? Esos aparecen fenómenos. Ima fue eso. eh, Era una voz tan prodigiosa, ¿no? Tan prodigiosa, que no había manera de decir a qué pertenecía o en qué registro cantaba. La escala pentafónica, esa cosa no servía para ella, o sea, ella podía cantar en notas dos, tres, cuatro, cinco, seis veces más altas que lo que decía, ¿no? El pentagrama, ¿no? Lo que no somos, las escalas normales. Entonces, cuando Arguedas escucha, ¿no? Ve las cosas de... Porque además Imazuma no cantaba huayno, pues, se dan cuenta. O sea, no había género para ella, o sea, su voz no tenía género, era algo pues, excepcional, era único, ¿no es cierto? Porque ustedes se acuerdan que ella imitaba el sonido de los pájaros, el sonido de la naturaleza, ¿no? Cosas así. Y su voz no necesitaba ni acompañante, su voz funcionaba sola. Imagínate el registro y la riqueza, ¿no? Armónica, melódica de su voz. Era un portento. Entonces, por lo tanto, ella no tenía por qué cantar huayno, no tenía. Ella podía cantar cualquier cosa. Ahora, cuando ella hace su aparición, como les digo, en el 40, ¿no? Y ella hasta los primeros años del 50 que está acá, hace esa aparición, hace ese tipo de espectáculo. Y Arguedas en eso fue un conservador, ¿no? Pero Arguedas era un conservador, ¿por qué? Porque eso es lo que a veces la gente, yo he leído varias veces a gente que dice, pero Arguedas criticaba la misma... Sí, pues sí, criticaba, ¿cierto? ¿Y eso estaba bien? No estaba bien, fue un error de él. Pero ¿por qué se produce? Eso es lo que hay que explicarse. ¿Por qué Arguedas hace ese tipo ¿no? de juicios y de opiniones desafortunadas, ¿no? Y no pertinentes? Porque en esa época, en los pueblos indígenas, los pueblos del Ande particularmente, vivían acorralados, cercados, ¿no es cierto? Atacados por todos los lados, por todos los flancos, ¿no? Y Arguedas era parte de esos pueblos, él se sentía parte de esos pueblos. Entonces, una de las cosas que él practica, que difunde, que defiende, ¿no? Para mantener la integridad,
la fuerza espiritual y cultural de esos pueblos es que no cambien, ¿no? Que no se desestructuren su música, sus danzas, ¿no? Eso es lo que lo lleva a ese tipo de conservadurismo. ¿Por qué? ¿No? Porque esos pueblos querían destruirlos. Y una manera de evitar que se destruya era manteniendo, ¿no? Lo tradicional, lo puro de su espiritualidad, de su cultura. Entonces eso es lo que lo lleva a un juicio radical y, y desafortunado sobre Imazuma, pero es comprensible, yo siempre lo he entendido así, ¿no? Es como que a nosotros que nos tengan ahí en medio del desierto, ¿no? Sin agua, sin nadie, y luego ves a alguien que un poco que desperdicia el poco de agua. Por supuesto que nosotros vamos a, ¿no? A saltar y a gritar como desaforados, ¿no? Entonces, creo no era muy pertinente esas observaciones que hizo Imaxuman, pero se entiende porque él era parte de esa comunidad, ¿no? Totalmente ofendida, humillada, cercada, ¿no? Entonces, la reacción de él es comprensible en ese contexto, ¿no? Bueno, mi estimado Modesto, para que usted no se agote más, creo que hemos hecho una celebración crítica interesante de esta festividad que ha terminado hace un día, ¿no? Y ahora, para que vean que no todo es música, jarana y diálogo, acá el maestro Modesto Montoya se acuerda que hay un encuentro científico internacional, así que va a abandonar la peña, los centros musicales y se va a dedicar ahora a preparar el encuentro científico nacional. Muy buenas noches, mi estimado, muy buenas noches, Modesto. Esperemos que el diálogo haya sido de interés y fructífero. Nos veremos, como decía, creo, Pepe Ludmir hace 50 años. Hasta la próxima pasteurina. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.